Hermano, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de poder estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también quiero agradecer a mis pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado hace varias semanas atrás, bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo número 12 de Hebreos, el versículo número 2, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo número 7 del libro de Hebreos y estuvimos estudiando de cómo el autor, después de haberlos amonestado y después de haberles dicho que no se les puede enseñar cosas profundas, cosas como lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el autor le decía que no podía enseñarle esas cosas profundas porque son niños espirituales, que lo único que quieren es comer la leche y no el alimento sólido. Pero lo bueno de todo esto es que aún así, aunque el autor estaba molesto en esa cierta forma en el cual le dice esas palabras, aún así el autor no se cohibió y no enseñó eso, sino que él procedió a enseñar sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y estamos muy agradecidos de que él lo hizo. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver entonces lo maravilloso y lo grandioso que eso significa. Y entonces también estuvimos estudiando de cómo el autor en este capítulo número 7 de Hebreos expone y resalta la supremacía de Cristo sobre el sacerdocio de Leví y aún también sobre Abraham, a quien Dios le había dado la promesa. También estudiamos que Melquisedec definitivamente es un tipo adecuado de Cristo. Jesucristo en su ser eterno como Hijo de Dios realmente, al igual que Melquisedec, típicamente no tuvo ni principios de día ni fin de vida. Y ahora Cristo aún más está exaltado a la diestra de Dios. Jesucristo es el cual permanece sacerdote para siempre. Y eso fue lo que estuvimos estudiando la clase pasada. ¿Y qué es lo que esto significa? Esto significa que Cristo lo es todo. Él es el sumo sacerdote perfecto y a su vez es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y estudiamos y vimos de que la salvación le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y es por esta razón, hermanos, por el cual nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Cristo es el sumo sacerdote perfecto y es a su vez el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y porque la salvación le pertenece única y exclusivamente a Dios. Por eso en esta mañana yo comienzo esta clase hablándoles a aquel que todavía no ha encontrado a Jesús en su vida, aquel que no tiene a Jesucristo como el Señor de su vida. Yo te invito a que escuches la lección del día de hoy y les voy a estar orando a Dios para que el Espíritu Santo toque tu corazón y puedas venir a los pies de Cristo y recibir la vida eterna. Y en el día de hoy vamos a continuar a estudiar el capítulo número 7 de Hebreos y vamos a estar viendo lo que el autor les pasa a decir a sus lectores sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero antes vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí primeramente para adorar tu nombre. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad. Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado, que des paz al que esté angustiado, Señor. Y sobre todo, que traigas salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de comenzar a estudiar los versículos que nos quedan del capítulo número 7 de Hebreos, vamos a repasar un poco el contexto histórico de lo que ocurría en aquel tiempo. O sea, tenemos que entender cuál era el trabajo del sacerdote dentro del tabernáculo. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo? Y lo primero que yo quiero que estudiemos y repasemos es que cuando una persona cometía un pecado, o sea, estamos hablando en aquel tiempo bajo la ley, cuando una persona entonces cometía un pecado, tenía que buscar un animal, un cordero, ¿verdad?,
que fuera perfecto, que estuviese limpio, y tenía que llevarlo delante del sacerdote para que hiciera sacrificios, ¿verdad? De igual manera, el sacerdote tenía que presentar también sacrificios a nombre del pueblo, ¿verdad? Y vemos cómo el sumo sacerdote también, él tenía que entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Para ofrecer estos sacrificios, y se utilizaban animales, se utilizaban corderos y en el cual tenían que matarlos, ¿verdad? Y había un procedimiento, y eso lo podemos encontrar en los libros de Éxodo y Levítico. Si usted tiene tiempo, vaya, lea esos capítulos, ¿verdad? De Éxodo y del libro de Éxodo y de Levítico, y ahí usted va a poder ver cuáles eran todo el procedimiento, todo lo que tenían que hacer estos sacerdotes, ¿verdad? Pero algo interesante que yo quiero que prestemos atención es que cuando el sacerdote hacía este sacrificio, ¿verdad? Se presentaba delante de Dios en el tabernáculo, realmente no quitaba totalmente el pecado, sino que era como que cubría esa ofensa que esa persona había cometido. Y solamente duraba por un periodo de tiempo, por un tiempo determinado, ¿verdad? Y es por tal razón que cada vez que pasaba el tiempo, ellos tenían que volver y presentar sacrificios y sacrificios constantemente, porque realmente ninguno de los sacrificios que hacían los sacerdotes en aquella época no quitaba totalmente el pecado de la persona o del pueblo, ¿verdad? Por tal razón, constantemente se tenían que hacer sacrificios. Y esto es algo que tenemos que entender. Así era como funcionaba los sacerdotes bajo la ley. Lo interesante también es que cuando vemos en las escrituras, vemos que estos sacerdotes también fallaban. Vemos como si el sacerdote no había pedido perdón, no había hecho estaba bajo pecado, cuando entraba al lugar santísimo, este sacerdote se moría, caía al piso muerto. ¿Por qué? Porque tenía pecado en su vida. O sea, que vemos que estos sacerdotes también cometían pecado, y esto lo vemos con los hijos de Elí, y vemos entonces todo el pecado que estos hijos cometían. O sea, ellos eran sacerdotes, pero ellos no eran perfectos, sino que cometían pecado. Y si usted va a los libros de 1 Samuel, capítulo 2, usted puede ver las barbaridades que ellos hacían dentro del templo, y es algo impresionante. ¿Cómo es posible, verdad? Personas que están ahí donde, ¿sabe? Que son siervos de Dios, que son los sacerdotes, que han sido separados, que han visto la mano de Dios obrar ahí, la presencia de Dios, cómo, ¿verdad? Pasaban a hacer ese tipo de cosas. Y de hecho, eso lo vemos hoy en día también, como dentro de muchas iglesias, ministros, pastores, ¿verdad? Maestros, como muchos de ellos también dentro de la iglesia, lamentablemente, están pecando. Y sabemos cómo entonces terminó los hijos de Elí, ¿verdad? Terminaron muertos. Ahora, esto lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos les está diciendo a sus lectores que hay alguien, que Jesucristo es sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Y entonces, esto es algo muy importante que tenemos que entender sobre este aspecto histórico, sobre lo que ocurría bajo la ley, sobre lo que tenía que hacer el sacerdote, ¿verdad? Y era un procedimiento, un proceso bien difícil. O sea, tenía todos los detalles. Cuando usted lee todo lo que se tenía que hacer cuando se entraba al templo, el sacerdote tenía que tomar 2 ovejas. Una era la que libraba, y otra entonces hacía el sacrificio, y cuando usted lee, usted se va dando cuenta todo lo que tenía que hacer. Era un proceso bien largo y complicado. Ahora, ¿por qué entonces el autor está hablando sobre esto? Bueno, el autor está hablando sobre estas cosas porque está hablándole a sus lectores sobre Melquisedec, sobre que el sacerdocio de Jesucristo está bajo el orden de Melquisedec. Y entonces ahora vamos a entrar a ver cómo el autor de Hebreos explica sobre esto. Ya que vimos un poco lo que ocurría en aquel tiempo, lo que el sacerdote tenía que hacer, tenemos que entender de que la perfección no se puede alcanzar, o no se podía alcanzar bajo el sacerdocio
levítico por el cual el pueblo recibió la ley. O sea, bajo ese sacerdocio, bajo todos esos sacrificios que hacían esos sacerdotes que estaban bajo la ley, no se podía conseguir la perfección. Por eso es que tenían que continuar una y otra vez haciendo sacrificios. O sea, no podían llegar a la perfección. No se podía perdonar totalmente los pecados, no podían quitar los pecados. Es por esta razón que el autor de Hebreos le menciona a sus lectores de que la perfección no se puede alcanzar bajo el sacerdocio levítico. Si eso fuese así, si se pudiese lograr obtener la perfección, si se pudiese lograr obtener el perdón del pecado total bajo esos sacrificios que se hacían en aquella época bajo la ley, entonces, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese entonces llamado según el orden de Aarón? O sea, si realmente esos sacrificios quitaban el pecado totalmente, borraban el pecado totalmente de las personas, ¿por qué entonces en las escrituras se menciona? ¿Por qué el salmista menciona? ¿Por qué el autor de Hebreo menciona sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec? ¿Por qué el autor y la escritura mencionan sobre esto? Y esto lo podemos ver en el versículo 11 del capítulo 7 de Hebreos. Mire lo que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Y mire cómo hace esta pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Ve? El autor entonces está diciendo: ¿qué necesidad hay de que haya otro sacerdote si aparentemente por los sacrificios que se hacían bajo la ley, ¿verdad? Los sacrificios que hacían esos sacerdotes bajo la ley se supone que ya alcanzaran la perfección, pero el autor le está dejando ver a ellos. Acuérdense que no nos podemos olvidar que estas personas eran personas que eran judías y se habían convertido al cristianismo y que estaban apostatando, o sea, querían volverse de nuevo a la religión judía. Y entonces el autor les está dejando ver la razón por la cual no se deben ir de nuevo a la religión judía. Y la razón es que realmente el sacrificio que hacían los sacerdotes no quitaban el pecado totalmente, sino que el sacerdocio de Jesucristo es el único que quita el pecado para siempre, que lo borra totalmente. Entonces, el autor les está dejando ver eso a cada uno de sus lectores. Ahora, lo interesante es que Jesús vino de la tribu de Judá, en el cual no tenía nada que ver, con el sacerdocio. O sea, esto es algo interesante. Jesús viene de la tribu de Judá, el cual que esa tribu no tiene nada que ver, sino que los que tienen que ver con el sacerdocio y con los sacerdotes es la tribu de Leví. ¿Y por qué esto es así? Bueno, esto lo vamos a ver ahora en los siguientes versículos, ¿verdad? Vamos a ver cómo el autor explica por qué tiene que ser así, por qué tiene que haber otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y no bajo el sacerdocio levítico. Leamos ahora el versículo número 18 del capítulo 7 de Hebreos. Leamos ahora cómo dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El sacerdocio arónico fue instituido con un propósito temporario, por lo cual el sacerdocio arónico debe ser reemplazado. O sea, simplemente fue este sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Fue simplemente instituido solamente temporalmente, por lo cual este sacerdocio tenía que ser reemplazado. Entonces, el autor llega a la misma conclusión que Pablo. El autor pasa y dice que la ley era una provisión temporaria, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, como lo dice en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 24. O sea, es también Pablo nos deja ver a cada uno de nosotros de que la ley era sombra de lo que había de venir, como estuvimos estudiando en clases anteriores. Así que en el verso número 19 del capítulo 7 de Hebreos, el autor dice que el nuevo sacerdocio da una mejor esperanza
es una mejor esperanza porque es el Evangelio. Y el Evangelio es mejor que la ley ceremonial de los judíos, porque lleva a cabo aquello que era imposible bajo el ceremonial de la ley. Hermanos, esto es algo muy, muy maravilloso. O sea, este nuevo sacerdocio de Cristo da una mejor esperanza porque la esperanza es el Evangelio, hermanos. ¿Usted se imagina que todavía estuviésemos bajo la ley? ¿Usted se imagina todos los sacrificios que tendríamos que hacer todos los días? Porque el sacerdote, cuando usted lee las escrituras, tenía que hacer sacrificios todos los días. Tenía que matar un animal por la mañana y otro por la tarde. Todos los días tenía que estar matando, ¿verdad?, un animal. Usted se imagina hoy en día si estuviésemos bajo la ley. Todos los pastores tendrían que estar matando 2 animales diarios para poder, ¿verdad?, cubrir esos pecados. Entonces, usted se imagina en el día de hoy, cada vez que uno pecara tendríamos que ir y llevar todos estos animales al templo para que fuesen sacrificados todo el tiempo para que nuestros pecados fueran perdonados solamente temporalmente. Imagínense, hoy en día es muy difícil, a muchos cristianos se les hace difícil orar, se les hace difícil estudiar las escrituras, se les hace difícil venir a la iglesia. ¿Usted se imagina hoy en día que tendrían que criar un cordero que estuviese perfecto, sin mancha, que no estuviese sucio? Tenían que velar. ¿Usted se imagina tener que tomar todos estos animales e ir a la iglesia para que los sacrificaran? Realmente eso hubiese sido algo muy, muy difícil si fuese en el día de hoy. Pero qué maravilloso es Cristo. Qué maravilloso es Dios. Que Él vino aquí por amor a cada uno de nosotros a sacrificar, a dar su vida para que nosotros no tengamos que estar, ¿verdad?, bajo la ley haciendo todos esos sacrificios, sino que Él fue el que hizo el sacrificio y Él fue también el cordero de ese sacrificio. Y esto es lo que el autor de Hebreos les está diciendo a cada uno de ellos. O sea, que tenía que haber otro sacerdote para que ese sacrificio fuera eternal, no temporal. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Tenemos que entender de que eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, tenemos que entender de que el Evangelio, las Escrituras, capacita a cada uno de los cristianos, nos capacita a cada uno de nosotros para que nosotros nos podamos acercarnos a Dios. O sea, eso es lo interesante. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, se rompió el velo y ya no hay esa división entre nosotros con Dios, sino que ahora tenemos un acceso directo hacia el Padre, que es a través de Jesucristo. Así que yo te invito en esta mañana, que si tú no tienes un acceso directo al Padre, yo te invito a que vengas a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que puedas entonces a través de Jesucristo tener acceso al Padre. Entonces, la forma en que el Evangelio nos capacita a cada uno de nosotros, lo podemos ver explicado con más detalle más adelante, ¿verdad?, en el libro de Hebreos. Pero el hecho de que el Evangelio, a diferencia de la ley, ha abierto un camino de acceso libre a Dios, es la base sobre la cual nuestro autor declara que el Evangelio ha logrado esa perfección que la ley nunca podía causar. Y esto es maravilloso. Yo no sé usted, pero esto a mí me emociona. Me siento contento de que realmente ahora ya no hay que hacer sacrificio tras sacrificio de animales, sino de que ya por un solo sacrificio, ahora nuestros pecados han sido borrados de nuestras vidas. Ahora sigamos leyendo lo que el autor de Hebreos nos sigue diciendo aquí sobre esto en el versículo 20 en adelante. Y dice, y esto no fue hecho sin juramento. O sea que este pacto, ¿verdad?, este nuevo pacto, este nuevo sacerdocio no fue hecho sin juramento, porque mire cómo dice en el versículo 21, porque los otros, refiriéndose a los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero mire cómo dice el autor ahora, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. ¡Wow! ¿Qué juramento? Juró el Señor. Y lo interesante, como estudiamos en varias clases atrás, dice que Dios, mirando a todos lados, no encontró nadie que fuera mayor que Él, sino que juró por sí mismo. Y aquí vemos cómo dice el autor. Dice, juró el Señor, y mire cómo dice, y no se arrepentirá.
Tú eres sacerdote para siempre. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Está diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, le está diciendo, tú eres el sacerdote que va a estar intercediendo por cada uno de nosotros para siempre. Y esto es algo maravilloso, hermano. Como hemos hablado anteriormente en clases pasadas, esa es la seguridad de nuestra salvación, de que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros para siempre, porque Él ha sido hecho sacerdote para siempre. Hermanos, el autor en estos versículos del 20 al 21 nos declara que la constitución del sacerdocio de Cristo como sacerdote perpetuo fue confirmada por un juramento divino. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Ya vimos entonces anteriormente lo que se ha dicho acerca del juramento de Dios a Abraham, que lo vimos en el capítulo 6, el versículo 13 en adelante. O sea, vimos, ¿verdad?, este juramento que Dios ha hecho, que es algo maravilloso, esto es algo grandioso. Y miren cómo dice el versículo número 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¡Wow! ¡Qué mejor pacto! Ese es el mejor pacto. Hay un nuevo pacto ahora. Y no es cualquier pacto. No es un pacto que se rompe, sino que es un pacto que perdura. En donde Dios, Él no se arrepiente. Él es perfecto. Y Dios cumple sus promesas. Esta aclamación que vemos aquí en este versículo número 22 de Jesús como un sacerdote confirmado por juramento del Dios Padre, presenta un nuevo aspecto del sacerdocio de Cristo, y es que se constituye en el fiador de un mejor pacto. Es decir, Cristo viene a ser una garantía o un garantizador de un nuevo pacto que es el mejor que el antiguo. Vemos entonces que Cristo provee una mejor esperanza a través del Evangelio y además un mejor y nuevo pacto que el de la ley. Mire cómo sigue el autor en el versículo 23 al 25 del capítulo 7 de Hebreo. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow, hermano, esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Vemos cómo el autor está diciendo, mira, aquellos sacerdotes eran muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque se morían. Estaba un sacerdote, hacía todo su trabajo que tenía que hacer y llegaba un momento en que moría el sacerdote. Y tenían que buscar a otro sacerdote y ese sacerdote moría. Y así tenían que seguir buscando. Y por tal razón el autor de Hebreos está diciendo, había muchos sacerdotes, hubo muchos sacerdotes, pero hay uno que simplemente se queda para siempre. Ahora en el pacto. Pero ahora en este pacto nuevo solamente hay un solo sacerdote que dura para siempre y su nombre se llama Jesús. Y esto es lo interesante, hermanos, en estos versículos del 23 al 25 debemos subrayarlos en nuestra Biblia porque por la gran importancia, por lo importante que nos está, por el mensaje importante que nos está dando a cada uno de nosotros. Vaya y subrayelo, márquelo, porque esto es algo muy interesante. Esto es una gran importancia en el plan de salvación de Dios hacia cada uno de nosotros. Ya nosotros vimos en el versículo 16 que el sacerdocio de Cristo está constituido en su vida indestructible, por lo cual es un sacerdocio que es inmutable, que no cambia, sino que permanece para siempre. Entonces el sacerdocio de Cristo descansa en el atributo divino de la inmutabilidad, o sea, de que Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no muere, sino que vive para siempre y vive por la eternidad. Pues la muerte no tuvo ni tiene poder sobre Cristo, pues también Jesús es eterno. Hermano, lo que esto significa es que el sacerdocio de Cristo está garantizado con sus atributos divinos. Y esto es algo maravilloso. Porque Jesús nunca muere. Él vive por toda una eternidad. Por eso en el versículo 25 dice que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Por eso es fiador de un mejor pacto, porque nos garantiza la salvación. Y es por esta razón que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, porque Él es el fiador de un mejor pacto y porque nos garantiza la salvación, hermanos. Los otros sacerdotes morían y tenían que ser reemplazados, y su sacerdocio era temporal. El sumo sacerdote, según el orden de Aarón, tenía además que ofrecer sacrificio no solamente por el pueblo, sino que tenía que hacer sacrificio por él mismo, porque él era un pecador. Por eso morían, porque la paga del pecado es la muerte. En cambio, el sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de señores, aunque la Biblia dice en Romanos capítulo número 6, el versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y aunque vino en semejanza de carne de pecado, como lo dice en Romanos capítulo 8, el versículo 3, Cristo no cometió pecado alguno, como dice en 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 22. Cristo no conoció pecado, como lo vemos en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Jesucristo, no había pecado en él, como dice en 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 5. Es por esto, hermanos, que el escritor de Hebreos nos dice en el versículo número 26, que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Solamente hizo un sacrificio para siempre, ofreciéndose ¿cómo? Ofreciéndose a sí mismo, hermanos, como dice en el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por este sumo sacerdote que nos convenía. Gloria a Dios porque Jesucristo no escatimó en nada, sino que se despojó a sí mismo de toda su majestad, de toda su potestad, y se humilló a sí mismo para la salvación de cada uno de nosotros, hermanos. Jesucristo nos convenía porque Él es santo, porque Él era inocente, porque Él es sin mancha y Él es apartado de los pecadores y ha sido hecho más sublime que los cielos. Por tanto, en Hebreos capítulo 4, como lo estudiamos, del versículo 14 en adelante nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, mire cómo nos dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por esta razón, hermanos, que tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesucristo, porque Él es el único perfecto. Él es el único que ha sido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros día a día, hermanos. Y por eso en esta mañana yo te invito a que vengas a los pies de Cristo, a que vengas en arrepentimiento y fe delante de Jesús y entregue tu vida al Señor Jesucristo. Ven, corre, no esperes. Hay salvación para tu vida, hermanos. Hay salvación, hay esperanza para el día de hoy, y hoy es el día de salvación. Corre, ven a los caminos de Jesús y yo sé que Él hará un cambio en tu vida. Así que, hermanos, oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, ha sido suficiente para quitar totalmente nuestros pecados. Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz ha sido suficiente para darnos vida y vida eterna, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Señor, te pedimos que envíes, Señor, predicadores a que vayan a recoger la cosecha, Señor. Que envíes maestros, que envíes misioneros, Señor, a que lleven el evangelio a todas partes,
parte, Señor, a que podamos, Señor, impartir estas buenas nuevas de salvación, esta esperanza, Señor, para que así la gente pueda recibir de tus bendiciones y de tu bondad, Señor, y que puedan recibir sobre todo salvación. Te lo pedimos, Señor, te pedimos que nos ayudes día a día a poder seguir buscando de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Yo los invito a que venga nuevamente la semana que viene, que vamos a continuar con el capítulo número 8 de Hebreos y a seguir estudiando este maravilloso libro. Así que el Señor les bendiga en este día. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Porque nunca me has fallado y por siempre en tus brazos estaré. Desde que me levanto y antes de dormir, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. Siempre has sido un Padre bueno. Siempre tú has sido tan fiel. Con cada aliento que yo tenga, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah, all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing that again. All my all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy. Tu amor me persigue, Dios, me sigue a donde voy.